Es para nosotros un gusto contar en este espacio Utopiando con Clara Merino. Clara es del Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente y este es un intento de dar continuación a la charla que habíamos comenzado con Natalia de la transformación social desde la mirada de las mujeres. Clarita, qué bueno que estés con nosotros. Gracias, Erika. Gracias. A ver, yo para empezar decir de mi proceso. Yo empecé a militar con las izquierdas y OPMs desde que tuve menos de 15 años. En esas militancias, que más bien estuvieron intentando las alianzas obrero-campesinas y demás, hubo un momento en que me cuestioné mucho. Me cuestioné mucho qué pasaba conmigo como mujer y sobre todo con las mujeres con las que empecé a tener contacto, con las mujeres empobrecidas de este Ecuador. Primero en los barrios de aquí, en comunidades y tal, y me empecé a preguntar, y entonces ya voy más de 30 años trabajando solo con las mujeres de sectores populares del Ecuador, y bueno, ahora en relación con otras de Sudamérica y el mundo, pero más bien con las mujeres de sectores populares de acá de Ecuador. ¿Qué te hizo hacer este clic? Es decir, militabas en la izquierda y luego, ¿qué viste? Primero descubrí los feminismos. También en la lectura, ¿no es cierto?, no solo de los textos marxistas y demás, sino también de los feminismos, que también estuvieron desde hace años, con Clara Zetkin, con Rosa Luxemburg, con otras. Descubrí los feminismos, pero también era lo que yo vivía y que sentía personalmente, que había como grandes diferencias, también diferencias con los varones que estaban en las direcciones y demás, y lo que pasaba con nosotras las mujeres. También con abusos y violencias y demás, pero sobre todo mi cuestión con las mujeres de sectores populares, que fue ver todos los dolores, todas las precariedades, todas las transgresiones y violaciones y violencias como súper condensadas en mujeres que además, por sus mismas situaciones, estaban como con muchas dificultades para hacer un análisis que vaya más allá de lo local o de su propia comunidad, de sus familias, sin posibilidad de información, sin posibilidad de entrar a otras discusiones políticas más amplias. ¿Y eso era hace cuántos años? ¿Vos crees todavía que es complejo trabajar en sectores populares porque no hay esta información de lo global? Yo sigo creyendo que sí, que es súper difícil todavía, que la mayoría de mujeres todavía, ¿no es cierto?, desde sus espacios, no tienen espacios de discusión más amplia, no tienen espacios de decisión más amplia, no pueden tener tiempo para la lectura, para la escritura. Muchas no saben ni siquiera el español. Yo tampoco sé el inglés y en eso estoy súper fregada en todas mis relaciones, pero claro, ellas ni siquiera a veces el español, ¿verdad? Entonces, en condiciones, dentro de sus comunidades, en el trabajo cotidiano, en la vivencia cotidiana de sobrevivencia con precariedades, entonces sin tiempo ni siquiera para leer, peor para escribir, para ponerse, lo hacen desde sus vivencias, desde sus posiciones. ¿Por qué hay esta carencia de tiempo para poder...? Porque tenemos triple jornada, o sea, evidente que las mujeres tenemos triple jornada, yo también, siendo ya vieja y abuela, ¿no? Pero igual es triple jornada porque es el trabajo remunerado, el no remunerado. Cada vez tenemos menos posibilidades del trabajo remunerado, cada vez menos. Yo también, nos vamos empobreciendo, ¿ya? Pero también es toda la atención, crianza de hijos, de casa, de todo lo cotidiano que te va comiendo un tiempo infinito, cuando, ¿no es cierto?, los compañeros muchas veces pueden disfrutar de ese tiempo para la lectura, para la discusión, para la reflexión, para los comunicados, para otras cosas. Eso no tenemos, y no tenemos desde los sectores populares. Claro. Clarita, cuéntanos un poquito qué es Luna Creciente. A ver, Luna Creciente ahora es un movimiento nacional de mujeres de sectores populares. Estamos solamente en 6 provincias, no en todas las provincias del Ecuador. Ya tiene como 20 años de vida, ¿ya? Compañeras indígenas, negras, campesinas, migrantes, porque también como estamos en las fronteras con Colombia y tal, también migrantes y tal, de los sectores populares. Están más o menos cerca de 6.000 mujeres que han ido logrando sus organizaciones de segundo grado, y el movimiento sería una de tercero no legalizada, ¿no? Y en ese movimiento, entonces, tenemos fundamentalmente
el fortalecimiento organizativo, la cuestión de formación política general y feminista, la formación en derechos sexuales, derechos reproductivos, que nos parece indispensable en una cosa que tienen que entender las izquierdas, que también se están jugando con nuestros territorios y con nuestros cuerpos como territorio. Y que en esa lucha también estamos como puestas, pendientes y viendo cómo las seguimos como poniendo dentro de las luchas que es contra los sistemas, contra el sistema capitalista, fundamentalmente, el sistema colonial que sigue estando presente en nuestros espacios, pero un sistema patriarcal también y que las luchas no se pueden dividir, que son luchas que todas son importantes y todas son claves ante una arremetida brutal del sistema contra nuestra gente, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras tierras, nuestros territorios, pero fundamentalmente contra nosotras, niñas y mujeres, en unas cuestiones de violencia brutal que se siguen reproduciendo, con una u otra concepción. En esto, por eso nos parecía súper importante tenerle a Clarita y un poco las voces también de algunas crecientes, porque la vez anterior Natalia había hablado de las luchas situadas. En estas luchas situadas en los contextos locales que vemos que sí existen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son unos de los desafíos que ves ahora, como en la coyuntura? Después de haber tenido esta trayectoria importante, ¿no es cierto, Luchas? ¿Cómo ves el panorama actual? Bueno, yo no soy muy optimista este rato. Yo creo que hay una arremetida de los sistemas que es brutal y que incluso contra nuestros derechos como mujeres están en una arremetida mundial y bien dura en nuestros países de América Latina, desde las posiciones fundamentalistas, religiosas, incluso pronazis y demás, ¿no? Con fuerza. Entonces no le veo muy fácil. Yo creo que ha habido momentos, por ejemplo en Ecuador, en que hubo luchas grandes, como las huelgas nacionales, que estaban lideradas por movimiento obrero y con alianzas de estudiantes y otros movimientos, sobre todo estudiantes, ¿no? Pobladores, también había barrios, o sea, organizados y tal, que colaboraban. Después como que hay una etapa donde está el movimiento indígena, como presente, por ejemplo, a través de las huelgas nacionales, otro tipo de manifestaciones mucho más fuertes, ¿no? Ahora los feminismos que empezaron en los 80 como que van tomando fuerza, con diferencias, son diferentes, así como son las izquierdas, son diferentes los feminismos. Son diferentes, entonces unos están situados en esta lucha política contra los sistemas globales como el capitalista y el colonial, otras no, empiezan a veces desde la bronca legítima, y a veces se ponen en posiciones donde no ven la conjugación de los otros sistemas, pero igual pasa desde los movimientos de la izquierda y los otros movimientos. Más igual, por ejemplo, ahora apenas nos apoyaron en la cuestión de sí poner dentro de sus programas el aborto por violación. Solo por violación, ¿Quién? Que hay el CONAI, el Cuarrunar y el FUT, o sea, los movimientos están pusieron por lo menos eso. Pero hay una desmemoria brutal. Por ejemplo, la Revolución Rusa, claro que después Stalin lo borró, puso el aborto legal al inicio. Cuba lo puso en su revolución desde el inicio, fueron problemas principales, no secundarios, no divorciados de la otra lucha anticapitalista y por sociedades más comunitarias, más comunales, con otro tipo de alternativas a los sistemas de dominación, ¿no? Entonces a mí me parece que en eso es un inicio, pero por ejemplo esas mismas apoyos que han habido, como un puntito para las luchas de las mujeres que no han sido puestas en otros espacios y en otras plataformas, que todavía se consideran secundarias, que todavía no son tomadas como principales, sin ver los tres sistemas en conjunto, me parece que tampoco lo han socializado con organizaciones, como las llaman, de base. ¿Ya? ¿Dónde están, no es cierto, los trabajadores, las trabajadoras, los pobladores, los indígenas, los campesinos, las campesinas y tal? Eso no se ha socializado, ni siquiera saben muchas veces que ha habido esta decisión a favor. Claro. Ni siquiera se han socializado, ni siquiera están dentro de lo que pasa. Y entonces yo, ahí como dos ejemplitos, en una de los sectores, no voy a decir cuál para que no haya problemas, 2 años y medio, 3 años que las organizaciones mixtas, indígenas y campesinas quieren destruir las organizaciones de mujeres. Aunque las organizaciones de mujeres estén siempre presentes en las marchas, en las propuestas y tal, ¿no? Pero las quieren
como destruir. ¿Destruir por qué? ¿Para qué? Para que no salgan de una organización mixta que pone solo directivas y no entren en las comunidades. ¿Ya? Hay otras organizaciones indígenas donde también está Luna Creciente, que hemos tenido que pasar un buen tiempo pidiendo permiso a los dirigentes hombres para que se pueda hacer un trabajo de reflexión y de apoyo a las mujeres en sus derechos. A pesar de que ellas están afrontando las comunidades, lo que quedó de las comunidades destruidas por el extractivismo, ¿ya? En este caso más minería, ¿ya? Que quedó destruida, donde fueron allanadas sus comunidades y tal, y ellas están sosteniéndose y luchando por eso. Sin embargo, no pueden pasar de esas órdenes de los dirigentes que son varones. Entonces hay unos desafíos que continúan, digamos, y hay un panorama complejo, digamos, Clarita. Yo sí no quería concluir, yo sé que vamos a tener una serie de diálogos todavía, pero con algo de esperanza. O sea, ¿qué es lo que ahora tú ves unos desafíos y un panorama complejo? ¿Qué es lo que nos llena de esperanza? Yo siento que, por ejemplo, esas mujeres que desde condiciones tan difíciles, este rato, están formándose, haciendo formación política, reproduciendo en sus comunidades y con las otras mujeres, con muchas jóvenes que se están integrando. Ahora el movimiento tiene una gran cantidad de mujeres jóvenes que también se van integrando a estos procesos y que hacen conjuntamente con todas las diversidades, incluso con los respetos a las diversidades sexuales de las que no se podía hablar, con luchas por el territorio, por su territorio, por el agua, por los cuerpos, por las semillas, con las plantas medicinales de su salud sexual y reproductiva. Bueno, pues son mujeres que desde estas condiciones están peleándole a la vida y por vidas de dignidad y por vidas conjuntas, ¿ya? Con las comunidades, con las familias, con los hijos, las hijas, con los suyos, las suyas. Entonces eso a mí sí me da esperanza de que aunque sea una lucha larga, lenta, difícil, ¿ya? Que hay esperanzas. ¿Alguna cosa más que quieras contarnos, Clarita? No, yo creo que en todos los movimientos tiene que haber un momento en que las plataformas sean conjuntas, en que no sean 2 o 3 o 4 inspirados los que estén haciendo las propuestas, los que tengan la información, la formación, los productos. Creo que la única esperanza que tenemos en este momento del sistema capitalista, arremetedor, brutal, ¿no es cierto?, que incluso nos quiere eliminar como seres humanos, y más a nuestros hijos e hijas, como gente basura, creo que es un momento en que eso se puede socializar, en que podemos hacer cosas conjuntas, apoyándonos todos en unas luchas más globales. Todos y todas. Todos y todas. Todas, sobre todo. Todes. Muchas gracias, Clarita. Ha sido un gusto. Vamos a seguir con esta serie de reflexiones sobre la transformación social y la mirada desde las mujeres. Y gracias.